Capítulo 3. De la destrucción violenta de la especie humana. No estaba tan lejos de la verdad, lamentablemente, aquel rey de Dahomey, en el interior de África, que dijo no hace mucho tiempo a un inglés: Dios creó este mundo para la guerra. Todos los reinos, grandes y pequeños, la han practicado siempre, aunque bajo principios diferentes. La historia muestra, tristemente, que la guerra parece ser el estado habitual de la humanidad en cierto sentido, es decir, que la sangre humana debe fluir sin interrupción en la tierra, ya sea en un lugar o en otro, y que la paz, en cualquier nación, no es más que una pausa temporal. Se pueden citar ejemplos como el cierre del templo de Jano bajo Augusto, un año del reinado guerrero de Carlomagno, el año 790, en el que no libró ninguna guerra, o periodos cortos de paz, como el que siguió a la firma de la paz de Ryswick en 1697, y otro tras la paz de Karlowitz en 1699, en los que no hubo conflicto, no solo en Europa, sino en el mundo conocido. Pero estos son solo ejemplos excepcionales. Además, ¿quién puede saber lo que sucede en todo el globo en un momento determinado? El siglo que acaba comenzó para Francia con una guerra cruel que no terminó hasta 1714 con el Tratado de Rastatt. En 1719 Francia le declaró la guerra a España. El Tratado de París la concluyó en 1724. La elección del rey de Polonia reavivó la guerra en 1733. La paz llegó en 1736. 4 años después, estalló la terrible Guerra de Sucesión Austríaca, que duró sin interrupción hasta 1748. 8 años de paz apenas comenzaron a sanar las heridas de 30 años de guerra, cuando la ambición de Inglaterra obligó a Francia a tomar las armas nuevamente. La Guerra de los 7 años es de sobra conocida. Después de 15 años de tranquilidad, la Revolución Americana arrastró a Francia nuevamente a un conflicto, cuyas consecuencias ninguna sabiduría humana habría podido prever. Se firmó la paz en 1782, pero 7 años después comenzó la Revolución Francesa, que todavía continúa y que en este momento podría haber costado a Francia 3 millones de vidas. Así, considerando solo a Francia, tenemos 40 años de guerra en un periodo de 97. Si algunas naciones han tenido más suerte, otras la han tenido mucho menos. Pero no es suficiente observar solo un periodo de tiempo o un punto en el mapa. Es necesario dar una mirada rápida a esta cadena de matanzas que ensucian todas las páginas de la historia. Se verá a la guerra causando estragos sin interrupción, como una fiebre continua salpicada de terribles recrudecimientos, y ruego al lector que considere este panorama a partir de la caída de la República Romana. Mario aniquila a 200.000 cimbrios y teutones en una batalla. Mitrídates manda asesinar a 80.000 romanos. Sila mata a 90.000 hombres en un combate en Beocia, donde él mismo pierde 10.000. Después vienen las guerras civiles y las proscripciones. César, por sí solo, acaba con 1 millón de hombres en el campo de batalla. Alejandro Magno tuvo el mismo trágico honor antes que él. Augusto cierra un momento el templo de Jano, pero lo reabre para siglos. Establece un imperio que perdura. Algunos príncipes bondadosos permiten que el Estado respire, pero la guerra nunca cesa y bajo el reinado del buen Tito, 600.000 hombres perecen en el sitio de Jerusalén. La destrucción de vidas humanas por las armas romanas es verdaderamente aterradora. El Bajo Imperio no es más que una sucesión de masacres. Desde Constantino en adelante, qué guerras y batallas. Licinio pierde 20.000 hombres en Cibalis, 34.000 en Andrinópolis y 100.000 en Crisópolis. Las naciones del norte empiezan a moverse. Los francos, godos, hunos, lombardos, alanos y vándalos atacan y destruyen el imperio una y otra vez. Atila arrasa Europa. Los franceses le matan a más de 200.000 hombres cerca de Chalons, y los godos, al año siguiente, le hacen sufrir una pérdida aún mayor. En menos de un siglo, Roma es tomada y saqueada 3 veces, y durante una rebelión en Constantinopla, 40.000 personas son asesinadas. Los godos se apoderan de Milán y matan a 300.000 de sus habitantes.
Totila ordena exterminar a todos los habitantes de Tívoli y mata a 90.000 hombres en el saqueo de Roma. Aparece Mahoma. La espada y el Corán recorren 2/3 del mundo. Los sarracenos llegan desde el Éufrates hasta el Guadalquivir. Destruyen por completo la enorme ciudad de Siracusa. Pierden 30.000 hombres cerca de Constantinopla en un solo combate naval, y Pelayo les mata 20.000 en una batalla terrestre. Estas pérdidas eran insignificantes para los sarracenos, pero el torrente encuentra al genio de los francos en la llanura de Tours, donde el hijo del primer Pipino, entre 300.000 cadáveres, añade a su nombre el título de Terrible, que todavía lo distingue. Al llegar a España, el islamismo se enfrenta a un rival indomable. Quizás nunca se vio mayor gloria, grandeza y carnicerías. Muchas expediciones y batallas costaron 20, 30, 40 y hasta 80.000 vidas. Carlomagno asciende al trono y combate durante medio siglo. Cada año dicta sobre qué parte de Europa debe caer la muerte. Presente en todas partes y siempre vencedor. Aplasta pueblos de hierro como César aplastaba a los afeminados asiáticos. Los normandos comienzan esa larga serie de estragos y crueldades que todavía nos hacen estremecer. La inmensa herencia de Carlomagno se desgarra. La ambición la cubre de sangre y el nombre de los francos desaparece en la batalla de Fontenay. Italia entera es saqueada por los sarracenos, mientras que los normandos, daneses y húngaros devastan Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Grecia. Los pueblos bárbaros se establecen al fin y se domestican. Esta herida deja de sangrar, pero inmediatamente se abre otra. Comienzan las cruzadas. Toda Europa se lanza sobre Asia y las víctimas se cuentan por miríadas. Genghis Khan y sus hijos conquistan y arrasan el mundo desde China hasta Bohemia. Los franceses, que ya habían lanzado cruzadas contra los musulmanes, inician otras contra los herejes. Cruel guerra contra los albigenses, batalla de Bouvines, donde 30.000 hombres pierden la vida. 5 años después, 80.000 sarracenos mueren en el sitio de Damieta. Los güelfos y los gibelinos inician una guerra que ensangrenta Italia por largo tiempo. Inglaterra enciende la chispa de las guerras civiles, las vísperas sicilianas. Bajo los reinados de Eduardo y Felipe de Valois, Francia e Inglaterra chocan más violentamente que nunca, creando una nueva era de carnicería. Matanzas de judíos, batalla de Poitiers, batalla de Nicópolis. El vencedor cae bajo los golpes de Tamerlán, que revive las conquistas de Genghis Khan. El duque de Borgoña asesina al duque de Orleans, iniciando la sangrienta rivalidad entre ambas familias. Batalla de Azincourt. Los husitas arrasan gran parte de Alemania. Mahomet II reina y combate durante 30 años. Inglaterra, confinada dentro de sus fronteras, se destroza a sí misma en una guerra civil. Las casas de York y Lancaster la bañan en sangre. La heredera de Borgoña lleva sus estados a la Casa de Austria, y con esta alianza queda escrito que los hombres se degollarían durante 3 siglos, desde el Báltico hasta el Mediterráneo. El descubrimiento del Nuevo Mundo sella la sentencia de muerte de 3 millones de indígenas. Carlos V y Francisco I aparecen en la escena mundial. Cada página de su historia está teñida con sangre humana. Reinado de Solimán, batalla de Mohacs, sitio de Viena, sitio de Malta. Desde la sombra del claustro emerge uno de los mayores azotes de la humanidad. Lutero aparece, seguido por Calvino. La guerra de los campesinos, la guerra de los 30 años, la guerra civil de Francia, las matanzas de los Países Bajos, de Irlanda, de los Sevens, la noche de San Bartolomé, el asesinato de Enrique III, Enrique IV, María Estuardo, Carlos I y, en nuestros días, la Revolución Francesa, que brota de la misma fuente. No continuaré con esta lista aterradora. Nuestro siglo y el anterior son bien conocidos, ya sea remontándonos a los inicios de las naciones o descendiendo hasta nuestros días. En cualquier estado, desde la barbarie hasta la civilización más refinada, siempre encontraremos la guerra.
Por esta razón, y por todas las demás que se le añaden, el derramamiento de sangre humana nunca se detiene en el universo. A veces es menos abundante en una gran extensión y otras veces más en áreas más reducidas, pero en general es casi constante. Sin embargo, de vez en cuando ocurren eventos extraordinarios que aumentan su intensidad, como las guerras púnicas, los triunviratos, las victorias de César, la invasión de los bárbaros, las cruzadas, las guerras religiosas, la Guerra de Sucesión Española y la Revolución Francesa. Si tuviéramos tablas de matanzas como existen tablas meteorológicas, quién sabe si después de algunos siglos de observación no descubriríamos sus leyes. Buffon demostró claramente que una gran parte de los animales está destinada a morir de muerte violenta. Habría podido extender esta demostración al ser humano, según parece, pero podemos limitarnos a los hechos. Además, hay razones para pensar que esta destrucción violenta no es un mal tan grande como se cree. Al menos es uno de esos males que forman parte de un orden en el que lo violento y antinatural genera, de alguna forma, compensaciones. Primero, cuando el espíritu humano se ha debilitado por la decadencia, la incredulidad y los vicios que acompañan el exceso de civilización, solo puede recobrar su fuerza a través del sacrificio, y la guerra es una de las formas más potentes de este sacrificio. No es fácil, ni mucho menos, explicar por qué la guerra produce efectos tan diferentes según las circunstancias. Lo que parece claro es que la humanidad puede verse como un árbol podado constantemente por una mano invisible y que muchas veces mejora gracias a esta operación. Es cierto que si se daña el tronco o se cortan todas las ramas, el árbol puede morir. Pero, ¿quién puede definir los límites del árbol humano? Sabemos que las mayores carnicerías se asocian a menudo con las poblaciones más densas, como se vio en las antiguas repúblicas griegas y en España bajo el dominio árabe. Los clichés sobre la guerra no tienen mucho sentido. No se necesita ser muy listo para saber que cuantos más hombres se matan, menos quedan por un tiempo, así como cuantas más ramas se cortan, menos quedan en el árbol. Pero lo importante son las consecuencias finales de la operación. Siguiendo con esta misma comparación, se puede observar que el jardinero experimentado poda no solo para promover el crecimiento general, sino para lograr una mejor producción de frutos. Lo que busca de la planta son frutos, no solo hojas y madera. Y los verdaderos frutos de la humanidad, las artes, las ciencias, los grandes logros, las virtudes valerosas, dependen en gran medida de la guerra. Es bien sabido que las naciones solo alcanzan su mayor esplendor después de largas y sangrientas guerras. Así, el momento más brillante de los griegos fue la terrible época de la guerra del Peloponeso. El siglo de Augusto siguió inmediatamente a las guerras civiles y las proscripciones. El genio francés fue moldeado por las luchas de la Liga y pulido por la Fronda. Todos los grandes personajes del siglo de la reina Ana nacieron en medio de conmociones políticas. En resumen, parece que la sangre es el fertilizante de ese árbol llamado genio. No sé si se comprende bien el significado de la expresión «las artes son amigas de la paz». Al menos, esa proposición debería ser explicada y matizada. Yo no encuentro nada menos pacífico que los siglos de Alejandro Magno y Pericles, de Augusto, de León X y Francisco I, de Luis XIV y de la reina Ana. ¿Es posible pensar que el derramamiento de sangre humana no tenga una causa profunda y grandes efectos? Reflexionemos. La historia, la mitología, los descubrimientos de la fisiología moderna y las antiguas tradiciones se unen para ofrecernos material de reflexión. ¿No es más humillante explorar este terreno que muchos otros más ajenos a la naturaleza humana? Protestemos contra la guerra, intentemos disuadir a los soberanos de ella, pero no caigamos en las fantasías de Condorcet, ese filósofo tan querido por la Revolución que dedicó su vida a preparar la desgracia de la generación presente, mientras generosamente legaba la perfección a nuestros descendientes. Solo hay una manera de reducir el flagelo de la guerra, y es reducir los desórdenes que traen consigo esta terrible purificación.
En la tragedia griega de Orestes, Helena es arrebatada por los dioses al justo resentimiento de los griegos y colocada en el cielo junto a sus dos hermanos, para ser, junto con ellos, un símbolo de salvación para los navegantes. Apolo aparece para justificar esta extraña apoteosis. La belleza de Helena, dice, no fue más que un instrumento usado por los dioses para enfrentar a los griegos y troyanos, haciendo correr la sangre con el fin de contener la iniquidad de los hombres ya demasiado numerosos en la tierra. Apolo habló con razón. Son los hombres quienes acumulan las nubes y luego se quejan de las tormentas. La cólera de los reyes levanta en armas a la tierra, la cólera de los cielos levanta en armas a los reyes. Es cierto que en todas estas reflexiones nos atormenta constantemente la imagen dolorosa de los inocentes que perecen junto con los culpables. Pero, dejando de lado esta cuestión, que está vinculada a las más profundas cuestiones filosóficas, podemos considerarla únicamente desde la perspectiva del dogma universal, tan antiguo como el mundo, de la reversibilidad del sufrimiento del inocente a favor del culpable. Creo que de este dogma se derivó la antigua costumbre de los sacrificios que se practicaban en todo el mundo y que se consideraban beneficiosos, no solo para los vivos, sino también para los muertos. Son costumbres extrañas que el hábito nos hace ver sin asombro, pero cuyas raíces no son fáciles de descubrir. Los sacrificios voluntarios tan famosos en la antigüedad también se basaban en este mismo dogma. Decio creía firmemente que el sacrificio de su vida sería aceptado por los dioses y que podría contrarrestar los males que amenazaban a su patria. El cristianismo ha consagrado este dogma, que es profundamente natural para el ser humano, aunque parezca difícil llegar a él por medio de la lógica. Así, es posible que en el corazón de Luis XVI o de la celestial Isabel hubiera un movimiento de aceptación que, de alguna manera, salvó a Francia. A veces nos preguntamos para qué sirven las austeridades terribles que se practican en ciertas órdenes religiosas, que también son sacrificios, pero eso sería como preguntar para qué sirve el cristianismo, que se basa completamente en este dogma magnificado, la inocencia pagando por el crimen. La autoridad que aprueba estas órdenes elige a algunos hombres y los aparta del mundo para que sean sus guías. No todo es violencia en el universo, pero la filosofía moderna nos halaga cuando dice que todo está bien, siendo que el mal lo ha manchado todo y que, en un sentido muy real, todo está mal, porque nada está en su lugar. Cuando la armonía original de nuestra creación se descompuso, todas las notas descendieron proporcionalmente, de acuerdo con las reglas de la armonía. Todas las criaturas sufren y luchan con esfuerzo y dolor hacia otro orden de cosas. Especialmente, los observadores de las grandes calamidades humanas llegan fácilmente a estas tristes conclusiones, pero debemos evitar perder el ánimo por ello. No hay castigo que no purifique, no hay desorden que el amor eterno no sepa convertir en algo que contrarreste el mal. Es consolador, en medio del desorden general, vislumbrar los designios de la divinidad. Nunca los veremos completamente durante nuestro viaje, y a menudo nos equivocaremos. Pero, ¿acaso no estamos condenados a conjeturar en casi todas las ciencias, salvo en las exactas? Y si nuestras conjeturas son razonables, si la analogía las respalda, si se apoyan en ideas universales y, sobre todo, si son consoladoras y útiles para hacernos mejores, ¿qué más les hace falta? Si no son verdaderas, al menos son buenas. O, mejor dicho, puesto que son buenas, no debemos concluir que son verdaderas. Después de haber considerado la Revolución Francesa desde un punto de vista puramente moral, dirigiré mis conjeturas hacia la política, aunque sin perder de vista el objetivo principal de mi obra.